Bueno, estimadas, estimados, muy buenas noches. Ahí se están conectando algunos. Creo que me pide aceptación cuando se conectan, ¿no? Algo raro, ya que están con el correo de la universidad, se debería automáticamente entrar, ¿no? A ver, veremos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Esta clase es voluntario, por si acaso, ¿no? Entonces les voy a comenzar a compartir. Hoy les voy a hablar sobre los trastornos de ansiedad. Dentro de este grupo de trastornos de ansiedad hay ciertos malestares, ¿no? Que una vez más les digo, el término trastorno hoy en día ya dentro del ámbito de la salud mental ya no es muy, la terminología ya no es muy hablado, pero siempre y cuando que sea por un requerimiento clínico lo hay que seguir hablando, ¿no? Entonces, voy a compartirles las diapositivas. Bueno, ahí está. Tal vez alguien me podría confirmar si se ve las diapositivas. Sí, Licen, se ve perfecto. Ya, súper, muchas gracias. Entonces, hoy les voy a conversar sobre los trastornos de ansiedad y el día sábado les voy a orientar sobre los trastornos parafílicos. Y la siguiente va a ser los trastornos psicóticos, ¿no? El día sábado les voy a orientar con respecto al producto final, ya que simplemente se va a valorar dos actividades, ¿no? Uno con respecto a la entrega del trabajo y otro con la exposición. Pero eso a la siguiente semana yo les voy a tal vez aclarar y les voy a decir qué actividades más accesibles, ¿no? De seguro es que voy a agarrar tal vez una herramienta electrónica para que ustedes vean un video y puedan identificar tal vez algunos indicadores de los trastornos bueno, que les he continuado orientando. Pero hoy les voy a hablar sobre los trastornos de ansiedad. Esta palabra ansiedad, comúnmente muchos lo manejan, ¿no? Ya sea dentro de su trabajo, dentro de su familia, con la pareja, ¿no? Y muchos dicen, ¿no? Estoy muy ansioso, dicen, ¿no? ¿Qué cosa será esta palabra ansiedad, ¿no? La palabra ansiedad tiene que ver mucho con la preocupación, ¿no? Hacia las actividades del futuro o cualquier otra función que tenga la persona en la cual esto le causa tal vez malestar tanto físico y psicológico, ¿no? Entonces la palabra ansiedad tiene que ver mucho con la preocupación constante hacia actividades del futuro o cualquier otra función que la persona tenga, ¿no? En la cual esto está muy asociado con malestares físicos y psicológicos, ¿no? Entonces, dentro de los trastornos de ansiedad, como una vez más les digo, en el DSM-5 o los DCMs tiene en este caso, un criterio del tiempo que la mayoría está muy reflejado durante los 6 meses. Entonces, el tiempo es algo muy importante para tomarlo muy en cuenta sobre cualquier malestar. Y la mayoría, como les digo, está en el tiempo mínimo de 6 meses. Entonces, si una persona tiene una preocupación constante en la cual le causa tanto malestares físicos, fisiológicos y al mismo tiempo psicológicos durante 6 meses o más, entonces ya estamos hablando tal vez de un criterio trastorno, ¿no? Entonces, eso de alguna y otra manera, en la última clase tal vez, con respecto a diagnósticos, les voy a estar tal vez mencionando cómo se maneja el DSM-5 o los DCMs, ¿no? Voy a continuar hablando sobre esta parte. Voy a ir a las diapositivas. Bueno, dentro del grupo de trastornos de ansiedad está la ansiedad generalizada, la ansiedad por separación, las fobias, la agorafobia, la ansiedad social y el pánico, ¿no? Entonces, una característica importante dentro de los trastornos de ansiedad es el miedo, ¿no?
Pero hay una diferencia de esta palabra miedo con respecto a las fobias y el pánico, ¿no? Entonces eso los voy a, desde el conductismo, ¿no? Porque personas eh, tendrán fobias hacia algunas cosas, ¿no? ¿Y qué es la palabra en este caso? ¿Qué significa en sí la palabra fobia? Ahí vamos a admitir a alguien, ¿no? Como les digo, yo creo que es raro, ¿no? Que venga esto en el Teams. Si ya entran con el correo, deberían entrar automáticamente, ¿no? Algo raro es eso. Pero bueno, ahí creo que, a ver, vamos a ver. Ahí hay ocho. Sí, son ocho que están organizados. Bastante. Entonces, hablaremos en sí sobre la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es el malestar en sí de la ansiedad total. La ansiedad generalizada, según el DSM-5, no tiene que ver mucho con la preocupación excesiva hacia actividades que tenga la persona, en la cual esto tiene que ver con síntomas tanto fisiológicos y psicológicos, ¿no? Entonces, cuando hay una preocupación excesiva con las actividades o con cualquier otra función, ¿no? Hay constantes, tal vez, sensaciones de dolor de cabeza, ¿no? Dificultades al concentrarse hacia otras actividades. Incluso hay palpitaciones del sistema cardíaco, tal vez, o tensión en el sistema cardíaco, ¿no? Las palpitaciones son constantes, ¿no? Y al mismo tiempo hay problemas para dormir, ¿no? Y esto sucede, hay muchas personas que sufren ansiedad generalizada por la preocupación constante hacia las actividades o cualquier otra función que tenga. Hoy en día, Bolivia y muchas familias están viviendo ansiedad sobre los ingresos económicos. Las cosas ya no están valiendo como antes, ¿no? Todo ha subido, ¿no? Y hoy en día los padres de familia o las personas adultas que están a cargo, ¿no? De seres humanos como hijos o abuelos, ¿no? Están viviendo este tipo de preocupación, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer mañana? ¿Cómo qué van a comprar? ¿Qué tipo de ingreso? ¿Cuánto de ingreso van a tener al siguiente mes? ¿No? Todo está subiendo y demás cosas. Esto pasa en cualquier consecuencia política y demás, ¿no? Pero no simplemente con respecto al ámbito político, ¿no? Sino también tiene que ver con el ámbito sí, sentimental, ¿no? Eh, hay personas que tienen preocupación constante, ¿no? Sobre lo que está haciendo la persona o dónde está yendo, ¿no? Y demás cosas, porque hay una función, ¿no? Dentro del sistema del noviazgo o el matrimonio al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en cualquier lado puede suceder este tipo de malestar, ¿no? Entonces, la ansiedad generalizada es la ansiedad en sí de manera total, en la cual tiene que ver con preocupación excesiva, ¿no? Hacia cualquier actividad o función que cumpla la persona, en la cual esto puede tener problemas o puede contraer problemas al dormir. Entonces, aquella persona que no duerme está, tal vez tiene una actividad de sueño en un rango de 3 a 4 horas, entonces es por alguna ansiedad que tiene, ¿no? Una preocupación exactamente, ¿no? Palpitaciones constantes del sistema cardíaco, ¿no? Dificultades al concentrarse y demás cosas, ¿no? Eh, Ahora, esta parte con respecto a la ansiedad generalizada está dentro también, tal vez, algunas características de los patrones de personalidad, ¿no? Tal es el caso de las características del patrón de personalidad dependiente, ¿no? Y al mismo tiempo el límite, ¿no? El patrón de personalidad dependiente y el límite son los dos patrones donde existen diferentes tipos de características dentro de la ansiedad o rasgos de ansiedad. Entonces, y como el anterior estábamos hablando sobre la ansiedad social, ¿no? Está dentro de este grupo. Creo que ahí también están entrando algunas personas. Como les digo, hay personas que quieren entrar, ¿no? Pero qué raro, tendrían que entrar directamente con su correo, ¿no? Licen, como tal, nosotros como estudiantes igual creo que podemos añadirlos o admitirlos. Ay, Obvio ya, que sí. porfa.
Ya está bien. A ver si me dan esa ayudita, por. Es que escucho sonidos y no sé qué, creo que alguien está pidiendo entrar, ¿no? Entonces, continuaremos. La ansiedad generalizada es la ansiedad total en sí, ¿no? Es sobre las preocupaciones constantes. Entonces, dentro de este grupo de trastornos de ansiedad está la ansiedad por separación. Comúnmente la ansiedad por separación característico en niños tiene que ver mucho con la angustia, ¿no? Al separarse del cuidador principal, la angustia, el miedo, ¿no? Y tal vez el llanto al separarse del cuidador principal. Esto comúnmente puede ser en padres, madres o cualquier otra persona que está a cargo de los niños. Y la teoría nos dice que la ansiedad por separación comúnmente en los 3 primeros meses es algo normal, ¿no? Se puede decir que la ansiedad por separación es una característica ya de la vida humana, en la cual se da de manera normal en los 3 o 4 primeros meses. Obvio que el niño es dependiente de la mamá o el papá. En este caso, cuando son niños lactantes, obvio que son dependientes de las madres de familia. Entonces, en los 3 primeros meses o 4 meses es normal, ¿no? Es normal que el niño opte por el llanto para que la madre no se separe de él o de ellos. Entonces, ahora, después de los 4 meses, baja este tipo de separación, o en este caso, este tipo de sensación. La persona ya se adapta porque ya hay algunas conductas autónomas, y tal como nos dice Piaget, ¿no? El niño se empieza a exteriorizar con el medio externo. Aquí se desarrollan las reacciones circulares secundarias, ¿no? Entonces, hay mucha interacción con el medio externo, ¿no? Y como que el niño le llama mucho la atención con lo que hay dentro de la casa, los objetos. Entonces, como que la ansiedad por separación va bajando. Vuelve a venir la ansiedad por separación cuando el niño ya cumple 18 meses a 2 años. Esto es normal, nos dice. Cuando el niño cumple 18 meses a 2 años, vuelve a levantar la ansiedad por separación, ¿no? Como si fueran bebés de 2 a 3 meses. ¿Por qué existirá este tipo de ansiedad por separación? Porque ya hay una memoria exteriorizada, ¿no? Piaget nos habla, porque hay este tipo de etapa de vida humana, que es la etapa preoperacional, ¿no? Que es desde los 2 hasta los 7 años. Entonces, desde los 2 años el niño ya empieza a exteriorizar su mente, ya hay una memoria en la cual el niño ya piensa en los objetos, aunque no perciba o aunque no vea directamente, porque ya sabe que existe, ¿no? Entonces, los niños ya tienen una memoria cuándo la mamá va a llegar, en qué momento les va a dar comida, ¿no? Entonces, la ansiedad por separación vuelve a aparecer desde los 18 meses, los 2 años, hasta tal vez los 2 años y 5 meses, ¿no? Y hay una conducta diferenciada, ¿no? En estos niños comúnmente. No en todo lado sucede eso por si acaso, ¿no? Son simplemente rasgos que la teoría nos da a conocer que cuando el niño cumple 18 o 2 años vuelve a aparecer la ansiedad por separación. El niño no quiere separarse de la mamá o del cuidador principal, tiene miedo, angustia, ¿no? De separarse físicamente de estos seres. La ansiedad por separación también se levanta en gran nivel cuando los niños se enferman o cuando tienen un malestar tal vez tremenda que da al paso de la hospitalización. Entonces, cuando los niños se internan en los hospitales por algún malestar, eh, la ansiedad por separación vuelve a subir. Y esto puede ser tal vez cuando el niño se haya enfermado o accidentado, ya ha sido, ¿no? meritorio que se interne en un hospital tal vez en los 7, 8 meses. En este caso vamos a hablar tal vez de los 7, 10 años. Un niño que se hospitaliza de los 7, 10 años, ¿no? La teoría nos dice que la ansiedad por separación vuelve a subir, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño vuelve a ser dependiente y esto es algo normal, ¿no? Que cuando un niño se enferma,
y amerita tal vez una internación en el hospital. Entonces hay tal vez defensas emocionales bajos y el niño vuelve a ser dependiente de los papás o en este caso de la mamá y vuelve a subir la ansiedad por separación, ¿no? Entonces se puede decir que cuando los niños se enferman, eh, la ansiedad por separación sube, ¿no? Porque ellos psicológicamente se ven como personas con bajas habilidades, con bajas estrategias de afrontamiento, ¿no? E incluso los mismos papás son los que les miman más, ¿no? Cuando están enfermos, ¿no? Entonces, o cuando se han accidentado tal vez con una situación muy grave. Ahora, esta ansiedad por separación es un malestar también para la edad adulta. En este caso, la ansiedad por separación en la edad adulta está más referido a la pareja, ¿no? En este caso puede ser en el noviazgo o en el matrimonio. Dentro del malestar o dentro de la ansiedad en la edad adulta, ¿no? La ansiedad por separación ya no es normal, ya no es una etapa de vida más, sino que es una característica producto, ¿no? De las bajas estrategias de afrontamiento. Y como yo les estaba mencionando, las personas que tienen un patrón de personalidad dependiente o límite, ¿no? Sufren este tipo de ansiedad al mismo tiempo, ¿no? La persona que tiene patrón de personalidad límite, que tiene miedo al abandono, ¿no? Entonces constantemente tiene malestares, tanto físicos, fisiológicos, por la cual en la mente errónea, ¿no? De la persona o que tiene patrón de personalidad límite, piensa que su pareja le va a abandonar. Entonces, y esto ya no es una característica humana, ya, ¿no? Es un malestar, ¿no? Dentro de la edad adulta, tal vez por el miedo al abandono, ¿no? Entonces, la preocupación excesiva dentro de la edad adulta comúnmente está referido hacia la pareja, ¿no? Al desapego con respecto a la pareja. Y esta ansiedad por separación comúnmente sucede cuando hay cambios conductuales, cuando la persona ya no está constantemente dentro del hogar, ¿no? Por esta dependencia emocional que la persona ha generado, o tal vez por ciertas características de causales, ¿no? Características causales de etapas anteriores. Es por eso que de alguna y otra manera, desde los 2 años, tal como nos habla Erickson, ¿no? De la autonomía frente a vergüenza, desde los 2 años los niños ya tienen que tener conductas autónomas para que a futuro tenga estrategias de afrontamiento y herramientas para poder sobrevivir en este mundo, por si acaso. Pero hoy en día vemos niños, en este caso adolescentes de 15, 16 años, que no saben ni hacer ni un huevo o que ni saben cocinar ni un graneado de arroz. Y yo veo esto en familias, ¿no? Y se preocupan cuando, digamos, la mamá o el papá por trabajo tiene que viajar y se está preocupando por sus bebés, dice, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto cuántos años tienen sus bebés, dicen que tiene 16 años y el segundo tiene 13 años, ¿no? Ya no son bebés, son adolescentes, ¿no? Entonces, ¿y por qué se establece este tipo de dependencia? Porque eh, dentro del ámbito familiar, la función de los papás es ya impulsar a las conductas autónomas desde los 2 años, ¿no? Tal como nos dice Erickson en la autonomía frente a vergüenza, ¿no? Entonces, mientras más dependientes sean los hijos y no se produzcan conductas autónomas, ¿no? Desde temprana edad, a futuro esto puede tener consecuencias. E incluso hay un cierto, ¿no? Tal vez malestar de comparación de los padres hacia la pareja, ¿no? Comúnmente esto también sucede en los patrones de personalidad dependiente, ¿no? Y límite de personas, en este caso de chicas que no han tenido sus papás y sienten esta dependencia emocional, ¿no? Cuando conocen a su pareja y este reflejo paternal lo llegan a transmitir también a su pareja, ¿no? Y tal vez por falta de una vivencia de una figura paternal, son muy dependientes a sus parejas por la falta tal vez de la vivencia de un padre, ¿no? Sucede estas cosas.
Pero la ansiedad por separación entonces en la niñez es una etapa de vida humana más. Pero dentro de la edad adulta ya no es una etapa de vida, sino que ya es un malestar. Ahí ya podemos hablar comúnmente tal vez problemas dentro del ámbito personal y psicológico, pero en la edad adulta, ¿no? Entonces, ¿alguien tal vez tiene alguna pregunta, algo que opinar? Ya, entonces voy a proceder. Y ahí está la palabra fobia. Muchas personas dicen, ¿no? Tengo fobia, dicen, ¿no? Me da miedo hacer esto y demás cosas, ¿no? Voy a dejar de compartir, tal vez, ¿no? Y hay aquí, y ustedes tal vez ya han hablado de eso, ¿no? A ver, voy a preguntar ahí. Eh, Milena, ¿Y diga? Milena, mira, el miedo está dentro de la característica de las fobias, pero hay un tipo tal vez de diferenciación. Eh, para ti, ¿cuál será la diferencia entre el miedo y la fobia? Mm, es como decirlo, bueno, con el miedo, por ejemplo, alguien puede tener miedo a las alturas, pero puede, por así decirlo, soportar, digamos, estar en un lugar un poco alto. En cambio, con una fobia, creo que a las alturas es lo que se dice la acrofobia, si no estoy equivocada, es mucho más difícil. Es más fuerte, incluso existen lo que son los síntomas como tal. Eso podría decirle, sí. No sé si esté bien. Ya, mira, eso es algo muy importante conversarles, ¿no? El miedo, por ejemplo, es una percepción de peligro hacia objetos o cosas que causan naturalmente temor, ¿no? Entonces, el miedo es una sensación, una percepción de peligro hacia objetos o animales que naturalmente causan temor. Hay una naturaleza de temor hacia tal vez las arañas, las serpientes, porque tienen veneno, ¿no? En este caso, los escorpiones. Naturalmente, las personas tienen una sensación de peligro, porque estos animales te pueden causar daños tremendos, hasta la muerte también, ¿no? Entonces, eso es el miedo, ¿no? Es una serie de sensaciones y percepciones de peligro hacia objetos que naturalmente causan temor. En este caso, los objetos o cosas o animales que causan temores, que cuando realmente van a afectar a nuestra propia vida. Y en eso hablamos de animales que tienen veneno o animales salvajes que te pueden comer, ¿no? Entonces, es natural el miedo hacia un león, hacia un tigre. Y al mismo tiempo, en este caso, ¿no? Las alturas también es un tipo de miedo, ¿no? Cuando tú, digamos, estás en un estrecho frente a una altura de más de 200 metros, ¿no? O al quinto piso, ver aquello te puede causar peligro, porque te puedes caer y te puedes lanzar al precipicio y listo, tu vida está tal vez hacia el más allá, tal vez a futuro, ¿no? Entonces, puede que sea natural, pero ahora una sensación de peligro natural con respecto a una piedra o al celular o tal vez al corta uñas o cualquier objeto que naturalmente no causa peligro, entonces estamos hablando de una fobia, ¿no? Y ahí viene la diferenciación entre una fobia y un miedo. Entonces el miedo es una percepción o sensación de peligro hacia objetos y cosas que naturalmente causan temor, ¿no? Que naturalmente pueden atentar con nuestra vida. Pero ahora la fobia, ¿qué será la fobia? La fobia es el miedo irracional hacia objetos o cosas que naturalmente no causan peligro. En este caso, algo que no causa peligro tal vez es la piedra,
En este caso, tal vez el mismo trapo, el mismo champú o cualquier otro objeto que naturalmente no causa peligro, ¿no? Una piedra no causa peligro. Que yo me ponga un sombrero o un zapato, un color de zapato, no me causa peligro. Entonces es algo irracional. Ahí hablamos de las fobias, por si acaso. Entonces, la fobia son una serie de miedos irracionales hacia objetos que naturalmente no causan peligro. Por eso se llama miedos irracionales. ¿No? Entonces, aquella persona que tiene miedo a comer pescado, tiene miedo tal vez a ver la olla, el plato, tiene miedo al aroma tal vez de algún perfume, es algo irracional, ¿no? Porque naturalmente no te va a causar peligro, no van a atentar con tu vida. Entonces es algo irracional, ¿no? De ahí viene la diferencia. Entonces, voy a compartir las... Sé que tal vez alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta diferenciación. Ya voy a continuar. Ya Entonces, Licen, tengo una pregunta. Tenía la manito levantada, pero no me hizo caso. ay, 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 ya, Si no le sí, estoy si no le estoy entendiendo bien, entonces la fobia es algo que se genera a partir de algo que no usualmente corre peligro, a menos, pero eso ya hemos avanzado en una materia anterior que nos indicaron que también se generaliza, digamos, por especie o por el pelaje, cosas así, llegan a mayores cosas si no se controla, en lo que tenía entendido. Y el miedo es algo natural que tu cuerpo te avisa o tienes la sensación de peligro, como usted te ha dicho. ¿Es así lo que le estoy entendiendo? exacto. El miedo es algo natural, ¿no? Como les digo, es una serie de percepciones y sensaciones de peligro hacia objetos que naturalmente pueden causar, ¿no? O atentar a nuestra propia vida. Y es algo natural, como les digo, que una persona tenga miedo a una serpiente, a un escorpión, a un león, porque pueden atentar con tu propia vida. Pero las fobias son miedos irracionales hacia objetos que no causan peligro. Y los objetos que no causan peligro son cualquier materia, ¿no? No viva, o tal vez animales vivos, ¿no? Que tal vez su tipo de, en este caso, de interacción es bajo, ¿no? Que una persona tenga miedo a un conejo, a una, en este caso, tal vez a un ratón, ¿no? Estamos hablando tal vez de alguna de otra manera de fobias, ¿no? Pero algo más irracional tiene que ver con con los objetos no vivos, con las materias no vivas, como la piedra, tal vez un peine, el mismo papel higiénico, ¿no? Entonces, comúnmente es de Dice, aquí. entonces, una consultita. A ver, si en mi caso me pasa de que no tolero que mis manos estén con sustancias o simplemente un espesor y todo el rato estoy con el alcohol etílico desinfectando mis manos o lavándolas, ¿se podría considerar una fobia a la mugredad o algo así? No necesariamente, porque la fobia integra características de ansiedad. En este caso, tiene que ver mucho con malestares, tanto fisiológicos y psicológicos. Aquella persona que tiene fobia es cuando tiene malestares fisiológicos, cuando tiene sensaciones de mareos, sudor, palpitaciones constantes, ¿no? Entonces, la característica de la ansiedad está dentro de las fobias. Si una persona cuando ve una piedra o cualquier otro objeto y tiene características de la ansiedad en la cual sudor constante, mareos, ¿no? O tal vez en este caso falta de concentración, ¿no? Entonces estamos hablando ya de una fobia y en este caso más sucede los mareos. Entonces, con una persona, si a ti, por ejemplo, tú lo que me cuentas te causa mareos, ¿no? Tal vez efectos fisiológicos, ¿no? No, Baja, dicen solo es la incomodidad que sí crea un poco de ansiedad de que me urge lavarme las manos, cosas así. Entonces no se considera una fobia esto, ¿no? no, eso está más relacionado con la compulsión, con la obsesión, tal vez, ¿no? Tal vez recurrentemente hay obsesión, ¿no? Hacia
la limpieza y demás. Eso está más característico de la obsesión también, ¿no? La ansiedad, o en este caso las características de ansiedad están en la mayoría de los patrones de personalidad, ¿no? Pero se da más o se centra más en el patrón límite y dependiente en su gran mayoría, ¿no? Pero en todos, ¿no? En todos los patrones de personalidad hay características de ansiedad. Pero en este caso, no, el de ti sería más patrones obsesivo-compulsivo, tal vez, ¿no? Con respecto a aquello. ¿Alguno de ustedes tiene sensación de Gracias, Lili. mareo? Exacto, ya, gracias también por la pregunta. ¿Algunos de ustedes tienen sensación de mareos, palpitaciones constantes del corazón, ¿no? Que se están tal vez por desmayar y cuando están viendo algún objeto o algún animal que naturalmente no cause peligro? Mira, yo les cuento bueno, cuentos, ¿no? Cuentos míticos que en el altiplano sucede. Eh, Comúnmente en el altiplano mm, hay mucho miedo por los sapos. Yo me he dado cuenta acá, ¿no? En Cochabamba el sapo está más característica por llamar la fortuna, ¿no? Hasta coban y demás cosas. Pero en Oruro tiene mucho miedo hacia el sapo. Tener miedo hacia el sapo ya se puede considerar como alguna fobia, ¿no? Porque el sapo no, naturalmente no te va a causar peligro, ¿no? Al menos en el altiplano, ¿no? Entonces, ¿por qué causa peligro? O miedo, ¿no? Y ansiedad, ¿no? Al momento de ver, incluso las personas se desestructuran en algún momento, ¿no? Cuando ven este tipo de animales. ¿No? Hasta cuando ven serpientes igual, ¿no? Se desestructuran, ya la serpiente ya causa un peligro o una sensación natural que tiene la persona de peligro, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por los mitos, las historias o la mitología de historias que tienen dentro de Oruro, ¿no? Sobre las plagas y demás cosas, que enseguida les voy a tal vez dar una teoría del conductismo, por qué se generan las fobias, ¿no? Voy a compartir tal vez acá. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre un miedo y una fobia, no? Sí, Liz, se entiende. Ya, muchas gracias. Entonces, iremos con acá. Entonces, las fobias son característicos de un miedo, pero un miedo irracional. Este miedo irracional está tal vez causada por objetos o actividades que no te causan peligro, que no causan ningún peligro, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Entonces, les voy a, de alguna y otra manera, desde el conductismo, dar un pequeño resultado del por qué se dan las fobias, ¿no? Y aquí vamos a ver. Ustedes saben este tipo de esquema que en muchos casos se ha hablado mucho de Pavlov, ¿no? De Skinner. Entonces, y esto es un esquema que naturalmente sucede a cualquier persona, ¿no? Entonces, cuando hay un estímulo incondicionado, naturalmente hay una respuesta incondicionada, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay algún alimento, ¿no? Cualquier otra persona va a tener una sensación, ¿no? De querer comer ese alimento, ¿no? Y en este caso, en los animales, cuando hay un estímulo incondicionado con respecto al alimento, un hueso, una carne, hay una respuesta incondicionada que es la salvación. Y en esto no simplemente sucede en los animales, también en las personas también sucede la salivación. La cosa que nosotros estamos más tal vez con las normas y reglas que no podemos nosotros de alguna otra manera tal vez comportarnos como los animales, pero hay salivación por si acaso. A cualquier ser vivo sucede eso cuando tienen hambre, ¿no? Y en un segundo momento, cuando hay un estímulo neutro, ¿no? Cualquier otro tipo de objeto que se ve que no causa comúnmente una respuesta, ¿no? Incondicionada, y en este caso hay una ausencia de respuestas, ¿no? Entonces se puede decir que la comida sí o sí causa una respuesta incondicionada, porque todos comemos, nos gustan los alimentos, ¿no? Entonces, y cuando hay un estímulo neutro, no hay una respuesta.
En este caso, Pavlov toma muy en cuenta la asociación de estímulos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una asociación de un estímulo incondicionado con un estímulo neutro? Si juntamos la campana con la comida, ¿no? Dentro de la comida puede ser la carne, el hueso, lo que le gusta a la mascota, o en este caso con respecto a las personas, el alimento esencial, ¿no? O el alimento deseado por cualquiera de nosotros. Entonces, esto causa una respuesta incondicionada, ¿no? Entonces, cuando hay una asociación de estímulos, de uno incondicionado y un estímulo neutro, entonces hay una respuesta incondicionada. Y el cuarto paso es cuando hay un estímulo condicionado, en este caso cuando se da el estímulo de cualquier objeto que naturalmente no es la comida, entonces aquí va a existir la respuesta condicionada, que tanto en mascotas y demás cosas, más esto sucede en el experimento de mascotas y animales, que cuando después en un cuarto momento se le da o hacemos sonar la campana, entonces en el animal se va a ir contrayendo la respuesta condicionada y ya va a haber salivación, dice, ¿no? Entonces, esto es tal vez un pequeño esquema que comúnmente también se anda asociando o realizando en personas. Entonces, ¿por qué se crean las fobias? Ejemplo, voy a ir acá, ¿no? Voy a ir, en este caso, acá para, de alguna y otra manera, tal vez explicándoles esto. Vamos a ver esto. Vamos a hablar sobre los estímulos incondicionados que causan miedo natural, ¿no? En este caso yo voy a, vamos a mencionar algo. La serpiente, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí algo ha pasado, creo que aquí vamos a poner esta cosita. No, está mal esto. ¿No? Entonces vamos a poner la serpiente. La serpiente es, en este caso estoy escribiendo mal, mira, a ver, ya. La serpiente. Vamos a poner que la serpiente es un estímulo incondicional, obvio. Esto te causa miedo natural, porque la serpiente puede atentar con tu propia vida, ¿no? Yo voy a poner acá. Aquí estoy, mil disculpas, ¿no? Voy a tratar de ponerlo así. No, ya. Aquí vamos a poner, es un estímulo incondicional, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta incondicional? Exactamente, el miedo, incluso hasta pánico te puede dar, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el miedo, miedo natural. En este caso, esto está, no quiere, ya, aquí vamos a poner la respuesta. Es el miedo, escape, ¿no? Obvio, tienes que escapar, huida, sí o sí, ¿no? La persona sí o sí tiene que huir, porque la serpiente le puede morder tal vez con su veneno y la vida está en tentación, ¿no? Entonces, y eso es algo natural. ¿Qué pasa cuando tú ves una piedra o cualquier otro objeto? Supongamos que a ti te hacen ver tal vez una piedra de color café, ¿no? En este caso no vamos a poner aquí, esto vamos a poner acá. Sí, vamos a poner la piedra. O el peine de color rojo. En este caso aquí ya hay dos estímulos, ¿no? El color rojo, en un mismo peine tal vez. Hay un estímulo neutro. Y dentro de acá tal vez no va a existir no hay respuesta. Obvio, cuando tú agarras cualquier peine y demás, ¿no? Es algo natural que no existe ninguna respuesta, ¿no? ¿Qué pasa acá? Cuando
en lugares donde existe, como por ejemplo en los llanos, en Australia, en Oceanía, creo que hay mucho hacinamiento de animales, ¿no? Hasta las personas viven con serpientes, hasta en los baños, en la cocina se meten, dice las serpientes. Un montón de cosas, tal vez, hasta un montón de plagas hay, ¿no? En algunos países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando se junta, vamos a hablar aquí de la serpiente, más tal vez el estímulo neutro, el peine, de color rojo. ¿Qué pasa, no? Aquí te va a suceder la misma característica de acá, el miedo huida, las sensaciones de palpitación constante del corazón. Es natural esto, ¿no? Ahora, aquí es que donde se viene la fobia, por si acaso. Cuando hay una asociación, ¿qué pasa cuando tú ves una serpiente y justamente ha pasado por tu habitación o baño o cualquier otra situación vivencial, ¿no? Pero que justamente ahí tú has visto el peine de color rojo. En un segundo momento, el peine de color rojo, esto se va a volver en un estímulo condicionado. Y aquí, ¿cuál va a ser la respuesta? Exactamente igual el miedo, pero ya no va a ser un miedo racional, sino va a ser, vamos a poner respuesta condicionada. Aquí, ¿no? Entonces, esto ya es un estímulo condicionado. Y esto ya es la respuesta incondicional. Entonces, tan solo de ver el peine o la piedra o cualquier otro objeto que tú has asociado con el miedo natural hacia la serpiente. Entonces, esto te puede establecer en una fobia. ¿Y cuándo se establece la fobia? Cuando hay mareos, palpitaciones del corazón de manera constante, hay una tensión, ¿no? Dentro del sistema cardíaco, o cuando hay sensaciones de mareos hasta punto de desmayarte, tal vez, ¿no? Hay sudor. Todas las características que tienen que ver tal vez con la ansiedad, ¿no? Entonces, si te causa esto al ver algún objeto, es porque ha habido en algún momento una asociación de estímulos hacia tal vez hacia una semejanza de un estímulo que naturalmente te puede causar peligro, ¿no? Entonces, esto es con respecto a la teoría del condicionamiento. Y esto causa a las personas. E incluso cuando asocian con la misma ropa, ¿no? Esto sucede tal vez en el noviazgo, cuando hay personas que se separan, ¿no? Y tanto el chico o la chica tenía tal vez una característica de un color o de la misma ropa, los mismos tacones, ¿no? Y cuando hay una separación, ¿no? El dolor que te ha dejado, ¿no? Esa persona, tú puedes asociar con el mismo color o con el mismo estilo de ropa, ¿no? Tan solo escuchar tacones o ver un tipo de zapatos, ¿no? Te puede causar sudor, te puede causar temor, ¿no? Tal vez palpitaciones a punto de desmayarte, ¿no? ¿Es por qué? Porque has asociado de alguna y otra manera otros estímulos que no te causan, no te han causado dolor, pero que de manera irracional a ti te está causando tal vez sensaciones de malestar fisiológico, ¿no? ¿Qué les parece este tipo de esquema que les estoy dando? ¿Se ¿Se entiende comprende? bien? Sí, sí, licencia, comprendo. Ya, entonces, esto es la teoría que nos da el conductismo, ¿no? Que cuando hay una asociación, ¿no? De un estímulo incondicionado de miedo natural hacia un objeto que no te puede causar peligro. Entonces, cuando hay esta asociación, en un cuarto momento, ¿no? El estímulo condicionado de un objeto que no te causa peligro puede volverse en una respuesta condicionada de sensaciones de miedo, escape, sudoración, tal vez mareos, y esto ya es una fobia por si acaso, ¿no? Entonces, incluso algunos tienen miedo con algunos alimentos, ¿no?
Y esto ya es un tipo de fobia. Entonces, de ahí se viene tal vez este tipo de asociación que el conductismo nos da. Ahora, aquí hay dos tipos de fobias que se da dentro de los trastornos de ansiedad, que es uno es la agorafobia y otro es la claustrofobia, ¿no? La agorafobia, que comúnmente es un tipo de miedo, ¿no? Miedo irracional hacia espacios abiertos, hacia el entorno, ¿no? Entonces, la agorafobia, por si acaso, comúnmente se da tal vez en actividades o experiencias que haya tenido la persona de un peligro circunstancial. En este caso, comúnmente los peligros con circunstanciales están en los asaltos, ¿no? La persona empieza a asociar la misma calle, las mismas plantas, ¿no? O a las mismas personas como situación de peligro, ¿no? Tal vez por un pequeño asalto. Yo, por ejemplo, tengo palpitaciones constantes, sudoración cuando camino por la Roma, ¿no? Y esto no porque me han asaltado, sino porque tanta noticia y demás cosas que hay, ¿no? Que hemos escuchado. Entonces, por alguna experiencia al mismo tiempo, ¿no? O por alguna noticia, esto puede establecerse como alguna sensación de peligro natural, que en este caso sí es natural, ¿no? Porque la calle exactamente falta mucho de control, ¿no? De la policía y demás. Esto, hay dos tipos de ambivalencias, ¿no? ¿Por qué se llamará agorafobia? Específicamente por la asociación que la persona hace hacia las mismas plantas, hacia el mismo color de la calle, el mismo tal vez pavimento, o en este caso tal vez el mismo ambiente, ¿no? Entonces, y ahí tiene que ver mucho la agorafobia. La agorafobia tiene que ver mucho con el miedo a los espacios abiertos, ¿no? Y este tipo de miedo comúnmente se da, ¿no? En muchos casos en centros comerciales, en cualquier otro tipo de dirección que la persona haya asociado, ¿no? Con alguna situación experiencial. Y hay otro tipo de miedo, que ahí está la claustrofobia, que es el miedo hacia los espacios cerrados, ¿no? Hacia los espacios estrechos, pequeños. ¿Mm? Entonces, yo cuando he visto personas que hayan sufrido tipos de violencia, por si acaso, ¿no? Violencia extrema, tienen miedo, ¿no? A estar en espacios estrechos y muy cerrados, ¿no? ¿Por qué, no? Exactamente, la asociación que muchas personas hacen, tal vez con el victimador. Comúnmente los tipos de violencia intrafamiliar se dan en los domicilios, en lugares cerrados. Por eso muchas personas no se dan cuenta, ¿no? De la familia menos pensada puede vivir, o la persona menos pensada puede vivir un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia se da en espacios cerrados, estrechos, porque el victimador no quiere, ¿no? Que se dé a luz todo. Entonces, en la víctima se levanta, tal vez en muchos casos, claustrofobia al momento de estar en espacios estrechos o cerrados, ¿no? Que lo asocia el peligro de perder la propia vida, ¿no? Por algún tipo de violencia extrema que haya sufrido, ¿no? Entonces, y hay este tipo tal vez de malestares de ansiedad y demás cosas, ¿no? Entonces, estos dos son los dos tipos incluso hay más tipos de fobias, ¿no? Que esto comúnmente ya no está en los DSM, pero asociando dos palabras se puede establecer ya un tipo de significado, tal como sucede en las parafilias, por si acaso, ¿no? Eso les voy a hablar, ¿no? Cualquier otro objeto que causa tal vez placer sexual, ¿no? Ya tiene un tipo de palabra o mención, que eso en las parafilias les voy a yo mencionar. Entonces, y ahí se habla mucho de la ansiedad social. La ansiedad social es característico al miedo persistente a ser juzgado. Entonces, las personas que tienen miedo a la crítica, rechazo, ¿no? Miedo al rechazo social, miedo
a tal vez a la exclusión cotidiana. Y eso ya es ansiedad social. Pero como les digo, las características de la ansiedad tienen que estar presentes en la persona. Cuando preguntan, ¿no? Cuando te dan la opción de expresar algo y tú tienes, ¿no? Miedo intenso al rechazo o a la crítica, sudas, tal vez, eh, tienes palpitaciones del corazón, ¿no? Entonces es ansiedad social. Y esto yo veo comúnmente en estudiantes junior, ¿no? Que están iniciando su carrera universitaria, jovencitos, ¿no? Que no quieren exponer, no quieren opinar. eh, porque por miedo a ser juzgados, ¿no? Y hay algunos, comúnmente yo casi, como les digo, no les hago exponer porque he visto un montón de situaciones en los estudiantes, ¿no? Pero ahora en otras universidades se nos exige que sí o sí te pierdan este tipo de miedo o ansiedad social, ¿no? Porque puede que le cause tal vez dificultad a futuro con respecto a cualquier actividad grupal, ¿no? Entonces, la ansiedad social, ¿no? Es característico del miedo intenso a ser juzgado, criticado, a ser rechazado por los demás. Y como les digo, si hay palpitaciones frecuentes del corazón, sudoración, ¿no? Sensaciones de mareos, entonces tiene que ver mucho con la ansiedad social. Es por eso que muchas personas que tienen este tipo de problema prefieren no opinar, eh, no dar su punto de vista. Tal como sucede en los patrones de personalidad por evitación, ¿no? El patrón de personalidad por evitación está dentro. Hay muchas características de ansiedad social, por si acaso, ¿no? Y ahí viene la palabra pánico. El pánico es el miedo más extremo que la persona puede tener, en la cual el pánico tiene que ver mucho con características de la ansiedad generalizada, con el mareo, con el temblor en cualquier extremidad muscular. Tiene que ver mucho con las palpitaciones excesivas, ¿no? Y tremendas dentro del sistema cardíaco, y hasta que la persona puede orinarse, ¿no? Entonces, el pánico es el miedo más extremo en las personas, que comúnmente las características son que cuando tiene palpitaciones muy frecuentes, sensaciones de ahogo, mareo, temblor en cualquier extremidad muscular o sensaciones de perder el control hasta morir, ¿no? Hay muchas personas que mueren al momento de llegar a este tipo de pánico. Entonces, el pánico es el miedo más extremo, que las características son que la persona tiene sensaciones de perder el mismo control muscular del sistema nervioso, hasta puede morir. En muchos casos son personas donde hasta se orinan, ¿no? Entonces, y ahí podemos ver con respecto a las alturas. La altura, yo he visto personas, ¿no? Que cuando están en alturas muy extremas, algunos se orinan por si acaso, algunos tienen temblores, ¿no? Musculares, sensación de ahogo. Estamos hablando de pánico por si acaso, ¿no? En este caso. El pánico, como les digo, es el miedo más extremo. Y estos miedos, como les digo, pero tienen que ser hacia objetos que naturalmente atentan, ¿no? Con nuestra vida humana. No estamos hablando de fobias, estamos hablando de miedos que atentan, ¿no? O percepciones que atentan hacia nuestra propia vida humana. Entonces, subir a lugares altos, ¿no? Caer, ¿no? Con esos juegos extremos, ¿no? Creo que una persona, no me acuerdo de un país, ha muerto, ¿no? Por hacer estos juegos extremos. Causan exactamente pánico, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿se entiende esta parte con respecto a la diferencia en pánico y miedo? Sí, se entiende, Lisa. Sí, Ya. dice. Ya, entonces, cuando es miedo, es una sensación de peligro natural en el que comúnmente hay un escape, ¿no? Pero cuando hay la sensación o tal vez la característica de una ansiedad generalizada con respecto a las palpitaciones
extremas del sistema cardíaco, a la sensación de ahogo, mareo, ya estamos hablando de pánico, ¿no? Entonces, depende mucho de la estrategia y la percepción que tengan las personas hacia los objetos que hay peligro. Y esto es natural por si acaso. Entonces, una persona que ve una serpiente o cualquier otra persona que ve animales salvajes, ¿no? Y que hay palpitaciones extremas del corazón, sensación de ahogo, mareo, hasta que la persona puede llegar a morir. Entonces estamos hablando de pánico, ¿no? No simplemente de miedo, sino de pánico. Entonces, depende mucho de las estrategias y la percepción que tenga la misma persona. Yo he visto, incluso hay personas que no tienen miedo a las serpientes, ¿no? Pero aquel que tiene exactamente estas características de mareo, ya no estamos hablando de miedo, sino estamos hablando de pánico. Entonces, todos estos tipos de características están dentro del DSM-5, los DSMs, pero comúnmente lo llama los DSMs trastornos. Como les digo, en este caso, la ansiedad generalizada lo llaman los DSMs el trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad por separación lo llama los trastornos de ansiedad por separación. En este caso, las fobias y la agorafobia y la claustrofobia y el pánico se queda con su mismo nombre, no lo llama con trastorno, pero sí el trastorno de ansiedad social, ¿no? Entonces, yo comúnmente esta palabra, como les digo, no lo menciono porque y es algo que a futuro se está ya perdiendo. Ahora hoy en día simplemente vamos a hablar de patrones marcados, ¿no? Cuando hay un patrón marcado, entonces comúnmente ya estamos hablando de un trastorno. Entonces, todo esto tal vez en el día mm, el sábado, ¿no? Por la mañana de 11 hasta, bueno, no sé si les voy a poner esto, creo que va a ser para la casa nomás, ¿no? El cuestionario como la anterior vez. A ver, voy a ver esa situación porque el cuestionario está para que ustedes lo realicen de 11:15, no, de 11:45 a 2:15, ¿no? Pero creo que eso lo voy a poner para la casa como la anterior vez nomás, ¿no? Entonces va a entrar de estas cositas y también de las parafilias que les voy a conversar el día sábado. Bueno, eso sería todo, estimadas, estimados. Entonces, la clase está grabada. Cuando ya se procese, yo voy a tal vez ponerlo al YouTube y lo voy a compartir así como enlace, ¿no? E incluso ustedes lo pueden ver aquí también en el Times. Está bien, Lisa, muchas gracias. Ya entonces nos vemos, estimadas, estimados, que tengan una buena noche. Gracias, Lisa. Hasta luego. Dice, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Licen.